¿Es 300 una película histórica precisa o realmente será una mera obra de ficción que nada tiene que ver con la realidad? Bueno, pues esa respuesta es más compleja de lo que parece. Y para eso, pues estamos aquí para platicarles un poco de cultura pop, historia e historiografía. Me presento, yo soy Lechuza de Tenea, ya me conocen, el canal de historiografía, y de este lado tengo a mi buen amigo Carl García. Hola a todos, estoy de nuevo por aquí y esperemos que sea un podcast provechoso y que podamos sacar muchos datos que puedan ser reveladores para ustedes. Y de este lado, experto en cultura pop, cosas geek y todo lo demás, Alejandro. Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alejandro Gómez y es mi primera vez en este canal, pero esperemos que este entretenimiento informativo principalmente nos lleve a relacionarnos a la historia indirectamente y ver que realmente se puede conectar todo esto de la sociedad con la historia, o sea, no está perdido. Y bueno, como pueden ver, somos tres personajes muy serios, pero juntos somos los discípulos de Clio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película muy icónica que creo que todo mundo sin excepción, espero que sin excepción, todo el mundo haya visto, que es 300, los 300 espartanos. ¿Tú ya la viste? Claro. ¿Y tú? Sí, hace poco. Bueno, sí, hace poquito, hasta que le dijimos que íbamos a grabar este podcast y no ni la ve. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta película, 300. Y más allá de platicarles cosas como, oh, mira, qué mamona se ve la fotografía o cosas por el estilo, vamos a ver qué hay realmente detrás de esta película en cuestión de la historia. Es decir, está basada en hechos reales, es puro invento de Zack Snyder. Realmente pues podemos rescatar algo de historia, incluso podemos aprender historia a través de esta película. Bueno, esa es la gran interrogante de hoy. Y pues para hablarnos de la película, pues mi amigo Alejandro es el que nos va a decir de qué se trata esta icónica película. Bueno, gente, 300, una película ya de culto literalmente, aunque hay una persona que la vio hace poco, me decepciona la verdad, que es un gran amigo y hasta hace poco la vio, pero pues bueno, la vamos a trabajar. Primero hay que tener en consideración que 300 no está basada en ningún libro histórico. Está basada en una historieta que creó Frank Miller, que él mismo fue ayudante de productor para esta película. ¿Y qué podemos resaltar de esta película? Si la dividiéramos en partes, considero que serían tres. Que la primera parte la vemos, ahora sí que la introducción es como esta ideología espartana, esta ideología que ahora sí se tenía pues remotamente, porque al principio de la película se ve como alzan al niño que va a ser Leónidas y le inspeccionan, porque ellos mismos dicen que como ellos son un pueblo guerrero, ellos crean guerreros, estos jóvenes deben de nacer siendo literalmente perfectos para la guerra, no tienen que tener ninguna discapacidad, tienen que ser altos o de estatura promedio para ese entonces. ¿Qué es estatura promedio? Unos 1.90, por lo que se ve la película, 1.90 para arriba. Sí, pero pues estamos hablando de niños, o sea que estamos viendo al niño. De niño podemos poner que son que unos 60, 70 centímetros, ¿les parece bien? Que esté gordito, Ajá, o sea. O sea, a mí me hubieran aventado por el barranco. Pues no sé quién para juzgar, pero lo más probable es que sí. Ya no quiero verte nunca más. Pero bueno, hay que tener ya con esto en mente. Los que no cumplían estos requisitos eran aventados a lo
más bajo de una montaña a que se murieran de la caída, y si no, pues ahí lo dejaban para que fueran, ahora sí que, pues víctimas de la naturaleza. Y pues también hay que tener en consideración que para esta parte de la película también nos muestran lo del auge, que es el entrenamiento que tienen estos jóvenes, que a los 7 años son apartados de su familia y se integran a esta como tipo institución militar, donde se les enseña las tácticas de pelea y a pelear. O sea, se les enseña las maniobras con espada, con escudos, con lanzas, y se les, ahora sí que presiona en capacidades físicas para que sean dignos guerreros. El agoge, como se le llama, obliga al niño a luchar. Lo matan de hambre, lo obligan a robar y, de ser necesario, a matar. Ya la segunda parte de la historia, yo creo que nos podemos centrar más en esta llegada del mensajero persa, que tiene estos cráneos de los reyes ya conquistados. Bueno, creo que a nadie le va a dar miedo ver cráneos hoy en día, porque pues literalmente no significa nada. Si te ven con un filero ya significa algo. No, sí, pero ahorita ya pues, tú vas caminando aquí por cualquier colonia y ya ves un bultito ahí, ves la cabeza por allá, pues con cosas naturales de México, ¿no? O sea, que en México creo que eso es muy común. Más que nada, aparte de común, yo creo que se ha perdido como este sentido de miedo. Pero yo creo que eso ya sería para otro video. Si es que llegamos a otro video, claro. Pero ahorita enfocando... Sí, no es que llegue un mensajero persa con estos cráneos. Claro. Pero ahorita enfocándonos ya en la película, hay que ver que este mensajero llegó literalmente a amenazar a Leónidas, ya convertido como rey, que le tenían que rendir tributo a los persas, y no, pues literalmente, o sea, los iban a masacrar, porque los persas era un ejército de 100,000 hombres, a lo que comenta la película. Pero pues, si eres un rey que te enseñaron ahora sí que la guerra desde que naciste, ¿te vas a dejar intimidar? A ver, Carlos, dinos, ¿te dejarías intimidar? Yo creo que no. Tendría que ser algo épico para que los rivales piensen que no están jugando con uno. Por eso yo me imagino que de ahí sale la mítica escena que todos recordamos, ¿no? ¡Esto es Esparta! Al menos encontró agua y tierra, que es lo que andaba pidiendo ahí el mensajero, pues lo encuentra ahí en el pozo. O sea, escena icónica, hermosa, y que bueno, ahorita vamos a ver si realmente pasó, porque eso también es muy interesante. Pero bueno, a ver, continuamos. ¿Qué más pasa? A ver, yo quiero saber cuándo se van a partir la madre los espartanos. Ok. En este camino, ya también viendo esta escena con el oráculo de Delfos, que ellos tenían que literalmente sobornar para que ellos les dieran la bendición para la guerra, que esta fue negada por el festival de Carneas, según esto. Pero en realidad sabemos de que los persas ya los habían sobornado a los oráculos de Delfos para que dieran este mal presagio a los espartanos, a sabiendas de que ellos pues son una cultura que le rinde mucho tributo a los dioses. Pero si no te dejan hacer la guerra, pues te vas y das una caminata. Así de fácil y sencillo. Y como eres un rey, no tienes que ir solo, porque te puede pasar algo. Y pues que está de más llevarse a 300 de los mejores hombres de Esparta para que te cuiden la espalda. Sí, mira, tú eres un rey, sí, chingón, pues vas a dar un paseo largo, te llevas a 300 hombres, si quieres que ellos te carguen, te cargan, si quieres que te canten, te cantan, si quieres que hagan la guerra contra Persia, pues que hagan la guerra contra Persia, pero solo es tu guardia personal, no te llevaste al ejército. ¿Y a dónde se los lleva? A ver, tú qué acabas de ver la película, ¿dónde se llevan a los 300? ¿A dónde se los llevan? Se los llevan al paso de las Termópilas. Ahí tranquilamente ahí se quedan a admirar
la belleza que tiene ese lugar. Y además como se ve en la película, oscuro, o sea, con esos juegos de luz en el cielo, se ve muy bien. Yo imagino que es un buen lugar para hacer un picnic. Y hablemos de guerra. ¡Oh, los rulos preparados! Por eso, esta bate es para ti, Rey Leónidas. Ya en este camino hacia las Termópilas se encuentran con los Arcadios. Y estos hombres, que es un pueblo, por así llamarlo, que principalmente ellos hacían profesiones para negociar, o sea, eran la mercader. Porque ellos mismos insultaron, ahora sí que a los espartanos, a decirles que eran la misma cantidad de números, de personas que iban a combatir y que tenían una clara desventaja. Pero aquí Leónidas nos demuestra cómo los espartanos hasta este punto eran superiores, ya que a los arcadios les pregunta a cada uno la profesión, siendo que pues, unos contestan que son alfareros, otros carpinteros, otros herreros. O sea, son profesiones bien si vas a vender cosas, pero para la guerra no es una profesión buena. A diferencia que los espartanos, su profesión era la guerra. ¿Y cómo lo declaran? Con el ¡oh! Chihuahua, qué pedo. Imagínenselo así, pero en espartano. Pero como hombre. Como hombre espartano. Ah, no, pues estoy muy lejos del micrófono también. A ver, yo quiero escucharte gritar, ¿eh? 1, 2. ¡Au! 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 No, vale. Mejor sigue de historiador. En espartano no creo que la hagas. No serviría para ser espartano hoy en día. Bueno, ignoren lo último. Y pues hay que seguir. En esto, obviamente, tenemos una desventaja numérica. Si me pongo en el papel de Leónidas, que pueden hacer 600 hombres, que es el dato que marca la película, contra 10.000, 100.000 persas. O sea, vean la enorme cantidad de diferencia. Tomamos como Leónidas, que es un estratega militar, tomamos el paso de las Termópilas de tal manera que ellos se vean obligados a tenerlo que cruzar para poder llegar a Esparta. Y con esta estrategia, los espartanos comenzaron a demoler literalmente a los persas, que en esto mismo se demuestra cómo Leónidas estaba un paso adelante al que él mismo se autodenominaba Dios Rey Jerjes, que a palabras de él era un dios. Y podemos decir que en esta se acaba la segunda parte, porque ya en la siguiente se ve cómo esta guerra se va desarrollando sin ventaja para los persas, hasta que llega Efiates, que aquí en la película nos lo muestran como un espartano jorobado que fue salvado de sus padres de ser aventado al abismo para que muriera, y quería entrar a la guerra, pero debido a sus deformidades no podía levantar el escudo, que era un requerimiento para los espartanos, porque no solo se cuidaban a sí mismos, cuidaban al hombre que estaba al lado de ellos. Y obviamente Efiates, enojado, se alió con Jerjes y con los persas para darles información, y a cambio él iba a tener riquezas, iba a tener mujeres, iba a tener un uniforme, que era lo que más le importaba a él, porque él quería estar presente en esta guerra. Y Efiates, dándoles la indicación adecuada a los persas, lograron arrinconar a los espartanos, porque literalmente los rodean. Y esos espartanos, como última opción que tuvieron, era arrodillarse ahí mismo ante el dios rey Jerjes, o era pelear y morir en el intento. Y obviamente Leónidas, en esta escena épica, se puede ver cómo se arrodilla
y cómo literalmente tira todo lo que tiene al suelo, pero aquí se menciona que simplemente es porque quiere un tiro perfecto. A lo que hace es agarrar su lanza y aventarla directamente contra el dios rey, demostrando que no es Dios porque sangra, y como castigo pide la muerte de todos los espartanos en una batalla cruel, sangrienta, pero realmente significativa para lo que sería esta secuela de la película, que es el nacimiento de un imperio, que obviamente mi compañero Carlos no la ha visto todavía. No, todavía no la he visto. Pero eso, Vamos por partes. eso va a ser para otro día. Sí, dice que ya cuando vayamos a grabar el siguiente episodio que la verá, quizá la verá. Para el siguiente episodio ya lo saben. Vamos, para el siguiente episodio ya lo saben, veremos la segunda película y la veré yo también para que ustedes también estén al pendiente. Ok. Bueno, ya que vimos así como a resumidas cuentas de qué se trata 300, bueno, podemos así todo lo que dijo Alejandro lo podemos resumir en unos tipos mamadísimos que le matan todo a Jerjes, todo lo que les manda se muere ahí en las Termópilas hasta que los traicionan. Pero pues aquí la gran pregunta es, primero, ¿tendrá algún como referente histórico esto que estamos contando los 300? O sea, ¿tiene hechos reales? Y la otra, ¿qué tan fiel se representa a la cultura espartana en esta película? Porque, vamos, seamos honestos, creo que todos hemos conocido un gimnasio, un club de box, un club de fútbol, incluso, no sé, hasta suplementos alimenticios que llevan... Páginas en Facebook. Todo lo que a ustedes se les ocurra, Spartan, que entrenamiento tipo espartano, que no sé cuántas cosas. Y bueno, creo que la mayoría tenemos más bien esta referencia por la película de 300 o por películas previas que tienen también esta temática. Pero, así, realmente los espartanos eran esas máquinas de matar exageradamente poderosas que desde que nacieron hasta la muerte están programados para pensar en la guerra y no en otra cosa, es más, hasta olvidarse de familia, mujeres, todo. Y bueno, aquí el que sí le sabe más a este tema que nos va a hablar un poquillo de ello, Carlos. Muchas gracias. Ahora sí sé de estas cosas. Pues primero, lo principal es entender que Esparta era una sociedad guerrera, como la película lo dice, como Alejandro lo dijo y como Chuy lo dijo. Ahora, hay que entender la pirámide social de los espartanos. En la parte superior, estaban los espartiatas, que eran estas personas dedicadas a la guerra, que habían terminado la formación en el lago Ge y que posteriormente hicieron la prueba, que es la cripteia, que es la que sale en la película cuando Leónidas se enfrenta a un lobo, pero no se enfrentan a lobos. Eso solo pasó una vez y quién sabe si pudo haber pasado, porque no hay registro histórico que diga que Leónidas se enfrentó a un lobo con ojos rojos. Entonces, en la cripteia, después de eso, se hacían espartiatas. Eran personas que estaban listas para la guerra, tenían territorios y pues tenían posesiones materiales y demás. Eran como los ricos de Esparta, eran los acomodados. Después seguían los periecos, trabajadores libres que ejercen otras profesiones como mercader o artesano, pero en dado caso que haya una guerra y que se necesite de su presencia, ellos también van a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron este entrenamiento del lago Ge, pero no es tan perfeccionado como el de los espartiatas. Y por último tenemos a los ilotas. Los ilotas son los esclavos del Estado, puede decir que es una etnia que esclavizó Esparta. Y lo curioso es que la película no lo menciona porque pues no podríamos empatizar con los espartanos, pero en la cripteia, en vez de enfrentarse a lobos salvajes, lo que hacen es, el Estado declara una guerra a los ilotas, o sea, el Estado espartano le declara la guerra a los ilotas, y los aspirantes a espartiatas tienen que ir a donde están los ilotas y matarlos a cuantos pudieran.
O sea, entre más mejor, me imagino. Y ya después de que se acabara la cripteria, el Estado quitaba la guerra a los ilotas y ya volvían a hacer todo normal. Pero los ilotas eran los que hacían todas las actividades comunes y corrientes que se pueden ver en la sociedad hoy en día. Los ilotas lo hacían porque los espartanos estaban enfocados en la guerra. De aquí pasa algo bien interesante. En la película, que Alejandro no me va a dejar mentir, todo el tiempo nos están mencionando, no, es que nosotros somos hombres libres. Somos hombres libres, vamos a luchar por la libertad. No sé, eso me suena muy gringo. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Los griegos, tanto Atenas como Esparta, o sea, una de sus grandes como cosas por las que se jacta es que eran hombres libres y que ellos eran amantes de la libertad y respetuosos de la libertad. Pero creo que era una libertad muy selectiva, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Esparta tiene a los ilotas, que son esclavos controlados por el gobierno, por el Estado completamente, y Atenas, pues ahí puedes tener tu esclavo en tu casa, darle los azotes que tú quieras, si tienes que matarlo a golpes, pues lo podías hacer, ¿no? Entonces como que a veces también esa libertad era muy selectiva, solamente si eras pues un hombre con posesiones, riquezas o que había terminado su agoge, en el caso de los espartanos, eras hombres libres, si no, olvídate, o sea, o eras pues ciudadano de segunda, eras esclavo y bueno, pues las mujeres tampoco entraban en este juego de la libertad, tampoco, desgraciadamente. Bueno, aunque las mujeres espartanas, esto sí, es bien interesante porque ellas tienen esta posibilidad de asistir también como una especie de agoge, pero femenino. O sea, no es tan riguroso, tan duro, y obviamente pues tiene otro tipo de cuestiones como el poder dar a luz a hijos más sanos y todo este rollo, ¿no? Porque los espartanos tenían esta idea: si tenías un vato bien ponchado, bien tronadote, y la mamá también estaba bien ponchada y bien tronadota, pues iba a salir un bebé bien ponchado y bien tronado. Digo, ojalá fuera así, ¿verdad? No. Hoy sabemos que no funciona de esa manera, pero bueno, al menos los espartanos tenían esa idea así muy clavada. No te lo estoy pidiendo. Esos ideales muy eugenésicos, ¿eh? Que hoy en día se dan muy cuestionables, pero en su momento era lo normal en esa época. Y ni tan normal, porque bueno, ahorita hablamos de Paul Cartledge, de Paul Cartledge, que le habla un poco de este tema, pero bueno, los espartanos son un caso único, creo que en la historia, o sea, en general, en toda la historia de la humanidad. Ahora, eso es como grandes rasgos. Bueno, pues sí, los espartanos sí son este pueblo guerrero que solo se dedica a la guerra, al menos los de más alto estatus, ¿cómo me dijiste? Los espartiatas. Los espartiatas. Ellos sí se dedicaban 100% a la guerra. Ellos no podían tener otra profesión que no fuera la guerra. De ahí esa mítica escena de Leónidas de: espartanos, ¿cuál es su profesión? ¡Oh! Pero la otra cuestión también: ¿qué tan real es esta película? Digo, o sea, yo me imagino 300 changos, por más que estén bien entrenados, por más que uno diga, güey, a eso se dedican 100%, por más que aúllen, porque esa es su profesión. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¿Contra 100,000? ¿Contra 100,000? O sea, ¿qué tan verídico puede ser eso? Y para empezar, ¿quién nos cuenta eso? O sea, ¿por qué sabemos que pasó o es solo una leyenda? O sea, ¿de dónde sale esta información? Pues bueno, si nos atenemos a la película, Leónidas, antes de la batalla final, encarga a un amigo suyo, a un capitán que era el segundo más importante, que porque él tiene unas habilidades para el discurso, que recordemos que el discurso en Grecia, en la antigua Grecia, era muy importante. Entonces le dice que vaya y relate a los espartanos que estaban en Esparta y a las demás personas lo que había sucedido con Leónidas y su tropa. Y no regresa solo, sino que regresa con gran parte del ejército, regresan a Esparta, mientras Leónidas y sus 300 están en el paso de las Termópilas luchando contra los persas. Entonces, eso es lo que nos cuenta la película de cómo es que se sabe.
O sea, quiere decir que fue de boca en boca, o sea, se oía y se relataba, o este discurso épico más que nada para exaltar, o sea, primero que nada para que supieran qué había pasado, que no era simplemente que los persas estaban jugando, sino que realmente querían invadirlos, y segundo, para motivar a los demás naciones helénicas para que se levantaran en armas contra los persas, porque sí era una invasión seria, y sirve que también se enaltece a este logro, que obviamente fue un logro importante y una gran resistencia, pero se enaltece más para motivarlos. Ok. Pablo, ¿tú sabes quién escribió sobre este tema? ¿Quién fue el primero que habló sobre este tema en un libro? Pues, yo ubico el libro de Paul Cambridge, ¿se llama? No, o sea, ese que yo ubico. Okay. Pero históricamente hablando, antes de él, si mal no recuerdo, escribió Heródoto, que para los que no conocen de historia, Heródoto es considerado el padre de la historia, porque él tenía la costumbre de pasearse por todos lados y preguntar a la gente sobre las historias o las hazañas del lugar. Ciudadanía. Y él las redactaba en sus propios escritos. Así es, Heródoto de Halicarnaso, padre de la historia. Los que son seguidores de Lechuza, pues por aquí les voy a dejar el video, ya hemos hablado de él anteriormente. por algún lado de acá va a aparecer, creo que sí, de este lado. Pero bueno, fíjense, Heródoto es bien interesante porque es de estas personas que sí se dedican a, pues bueno, no es de esas personas, es un historiador, es el padre de la historia. Él nos cuenta una historia un poco diferente a la que sucede en la película. Él nos dice que es Leónidas con sus 300, muy bien, hasta ahí todo perfecto, pero nos habla de otros aproximadamente, bueno, son casi 7,000 soldados en total, entre tebanos, tespios, arcadios, incluso alguno que otro ateniense ahí rebelde, o sea, en total juntos 7,000. Según Heródoto, pues se dieron en la madre contra 1,000,000 de persas. 1,000,000, fíjense, 1,000,000. Ahora, como tú mencionabas, está Paul Cambridge, bueno, su apellido está raro, al menos para los que hablamos español y no hablamos inglés. Entonces, y él dice una cifra más conservadora, dice, ok, sí fueron los 7,000 helenos o griegos, pero no fueron 1,000,000 de persas, dice, o sea, es que ni siquiera había esa cantidad de población todavía en edad de batirse en duelo, en una batalla, pero pues se maneja una cifra aproximadamente entre 20,000 y 30,000 soldados, o sea, igual por donde lo veamos, donde quieras agarrarlo, o sea, 7,000 contra 20,000 sigue siendo una cifra. Sí, o sea, es exorbitante. ¡La vida son puñetazos! Digo, pues también el Heródoto como que pues ahí quería inflarlo, ¿no? Pues él era griego y pues que se diga más chido, ¿no? 1,000,000, 2,000,000, ay, ¿qué son 3 millones, no? O sea, le seguimos echando ahí la leña. Entonces, lo que pasa en las Termópilas sí tiene un sustento histórico. De hecho, ya si nos metemos un poco más a estudios más recientes, que tenemos que va a ser la base de todo lo que estuvimos hablando, que es el de Paul Cambridge, que es un libro llamado Las Termópilas, la batalla que cambió el mundo. Ahí este autor se mete de lleno a no solamente estudiar el hecho en sí de, pues hubo la guerra, no hubo la guerra, estas cuestiones, sino que nos va a meter en todo el contexto, o sea, por ejemplo, ¿qué era ser un espartano? ¿No? Que es lo que venimos hablando, o sea, realmente los espartanos venían a ser estos personajes tan potentes, tan grandiosos, que incluso hoy día los alabamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la figura de Leónidas, por ejemplo, de Leónidas, ¿cuánto no se puede decir? O sea, hay quienes dicen, no, pues incluso el sacrificio de Leónidas es el antes y el después completamente para la civilización occidental. Si Leónidas no hubiera detenido a los persas en las Termópilas, creo que fueron 4 o 5 días. 3 días. ¿3 días? 3 días. 3 días. Sí, 3 días. Yo dije, le voy a echar más choro acá. Con su explicación está interesante, me está motivando para pelear, ahorita saliendo a pelear.
Dice que es parte del club de la pelea. Así el primer tipo que se encuentre, yo soy espartano. No, cara. Pégame un golpe. No has pasado tu agogué. La escuela pública no cuenta como agogué. Debería de contar, o sea, todo lo que uno se encuentra en las escuelas públicas de México, o sea, casi una güey. Sí, mira aquí el Claudio que no se raja con el machete en la mochila. Lo saco ahorita, lo desenfundo. La güey mexicano. Pues sí, muchos niños sí pasan por su agogué en México. Por amor de Dios que sí. Bueno, entonces este autor, Paul Cartledge, pues bueno, sí se mete en este rollo de que, a partir de que los espartanos hacen este sacrificio, que Leónidas acá no lo pintan como pues un vato que estará aquí en sus 30s, 40s. Sí, como 40 más o menos. Sí, ¿no? O sea, y bueno, obviamente pues está como todavía en la flor de su juventud espartana, porque tomamos en cuenta que la vida espartana empieza a los 30, antes sigues en tu agogué, o sea, hasta los 30 realmente eres ciudadano. Y ustedes se quejan de que no los dejan tomar a los 18 años. Piénsenlo 2 veces, porque en Esparta era hasta los 30, ¿eh? Pero bueno, Leónidas cuando se va a la guerra, ¿a qué edad se va? A ver, ¿quién la tiene? Yo. La edad estimada de Leónidas es 60 años. 60 años, yo estaba ruquito. Era abuelo. Sí, pues era abuelo, pero era todo un sugar daddy, o sea, el vato estaba macizo para irse a una guerra con sus 300 hombres. No, o sea, la neta, yo me imagino que si no lo hubieran matado, hubiera vivido que otros 20, 30 años. Sí, como si nada. De hecho, que también es muy importante resaltar la edad de Leónidas para entender que los espartanos, para llegar a esa edad, no cualquiera te llegaba a esa edad. O sea, bueno, él era rey y todo eso, pero un espartano normal que llegara a esa edad era casi imposible. Por eso la Cámara de los Sabios, que es a donde la esposa de Leónidas va a hablar, que de hecho la escena en sí no ni en la novela gráfica estaba, pero la metieron en la película. Esta cámara de 28 sabios oscuros, de 28 sabios, lo que hacían es que eran personas de 40, 50 años para adelante, tenían que haber ayudado mucho en la sociedad, tenían que haber combatido, y ya con toda esa experiencia que tenían, era como ellos podían estar en esta cámara de sabios que sabían, o sea, que eran los que daban los consejos y demás, sabios que sabían, pero son sabios, tienes razón, y la experiencia de la batalla era lo que te daba esa sabiduría. Entonces eran 28 sabios y 2 reyes, que uno era Leónidas y el otro era un rey que no me acuerdo el nombre, no sé si ustedes me ayudan con el dato, porque Esparta tenía 2 reyes, un rey para los cultos y un rey para la guerra, y Leónidas era el rey para la guerra. ¿Tú te acuerdas? Porque yo no. Mira, acá saltando datos random. No, lo único que me acuerdo es que aquí en la película planteaban de que pues solo había un rey. Y o sea, marcaban hacia Leónidas enérgicamente como un rey, porque es capaz de pelear por sí y para su pueblo, que era lo importante de esto. La película. Sí, pues yo te estoy hablando de la película. Obviamente de ahí más pues no conozco tanto del tema. ¿Réplica? Se van a agarrar a golpes aquí. Ahorita la salida. De hecho tengo aquí el dato. Dice que el sistema era una diarquía. Esta diarquía estaba bastante restringida por instituciones como la asamblea, la peya, que es una reunión entre los homoi o iguales, que era convocada en fechas fijas, que aprueba o rechaza las ideas propuestas por los éforos, que los éforos son los sabios de los que ya hablé, los 28 sabios y demás, y hablaba de que sí, que estos éforos eran como el contrapoder de los reyes, porque, o sea, sí, eres rey, lo que tú quieras, pero eran 2 reyes y los 28 sabios, y era como este contrapoder que evitaba como que hubiera un autoritarismo de algún rey de los 2 o de los sabios, sino que había un perfecto equilibrio. Sí, recordemos que Grecia, para los que no lo sepan, es pues cuna de la democracia. Si bien Atenas es lo que sería la democracia perfecta, y lo digo entre comillas,
que sería más como una junta vecinal actualmente. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Pues Esparta no se quiere quedar atrás, y si bien ellos no tienen propiamente una democracia en el sentido estricto de votos y todo esto, ellos tratan de evitar precisamente la tiranía, que de hecho Paul Cambridge, como se llame, Carlech. Pues incluso menciona que el pleito con Persia precisamente se da no tanto porque viene la invasión en sí, que muchos incluso griegos del lado asiático, porque ya había helenos en todo lo que es Asia Menor, pues ellos se sublevan ante Jerjes no porque los haya sometido, porque sea un imperio, sino porque ven en Jerjes un tirano, es decir, que no hay una figura de contrapoder, que no hay un parlamento, que no hay una representación. O sea, los griegos tienen como bien metido en la cabeza esto de que, ok, sí, que nos gobierna Persia, pero Persia tiene que cumplir los estándares griegos. Si no los cumple, entonces, chica su madre, no queremos ser persas. Y de ahí que pues van y le piden ayuda a los atenienses y a los espartanos. Que dato curioso, son dos potencias rivales, pero que para este enemigo en común pues sí se dan la mano y dicen, no, pues así, vamos a ser compas, ¿no? De hecho, eso también me recuerda a otro libro de un alemán llamado Hans Delbrück, o Delbrück, que tiene un libro que se llama Historia del Arte de la Guerra. Él se centra más que hablarnos de la cultura espartana y todo esto, pues ya se centra más en cómo hacen la guerra los espartanos. Obviamente siempre los va a comparar con su contraparte, que son los atenienses. Dato curioso, los atenienses no tenían esta vida militar tan estricta y aún así logran también repeler una vez a los persas antes de Jerjes. ¿Con quién fue? Ay, ¿quién fue? Yo me la sé. A ver. No estás esperando que respondieras, pero no respondiste. ¿Quieres que No, pues, no, aquí nadie se va a ver mal. Es con Darío el Grande, que es el papá de Jerjes, que de hecho esa primera guerra fue la primera guerra médica, que no es que los médicos de Atenas y de Persia salieran y se agarraran. Listos para el combate, me sembra armarse con la ametralladora, sino que se llamaban medas eran guerras médicas porque los griegos llamaban medas a los persas, y como los griegos fueron los que ganaron, pues ellos les pueden decir como ellos quieran a los demás, porque ganaste. O sea, en este caso los griegos ganaron. Y la batalla de los Termópilas es en la Segunda Guerra Médica, y es el hijo de Darío el Grande, que es Jerjes, el que va a hacer la batalla. Y de hecho, otro dato random que no pedían, pero que aquí está, es que la película se ve que Jerjes como que tiene aires de superioridad por encima de los espartanos y los griegos y los atenienses. Y de hecho le dice a Leónidas en un diálogo que historiográficamente no se puede comprobar, le dijo que si no se arrodillaba ante él, que iba a destruir de la historia cualquier rasgo de espartano, que iba a hacer que se olvidaran de todo esto que están haciendo de su defensa heroica, que le iban a olvidar por siempre. Y de hecho, me imagino que una de las motivaciones de Leónidas en la película para decir, no, es que nadie va a olvidar lo que estamos haciendo. Y supuestamente Jerjes quería que se olvidara de esta defensa heroica, pero no hay no creo que si este pueblo griego acabó con tu padre, no creo que tú vayas diciendo, soy mejor que ellos, porque no tiene sentido. Pero es parte de lo que en algunos artículos que estuve leyendo para este video decían que la película de 300 fue en el año 2006, si no me equivoco. Corrígeme, tú que eres el experto geek. No, es el 2007 y está dirigida por Zack Snyder. Bueno, 2007, como recordarán, y es una frase muy así que el cine también imita mucho a lo que es la sociedad en la que se hacen las películas. La película es estadounidense, entonces la película está inmersa en este marco de la guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak. Entonces es muy interesante cómo se maneja pequeños grupos, bueno, en este caso un grupo pequeño de espartanos altos, blancos,
que quieren libertad y que van a ir por la libertad contra un grupo gigantesco de personas morenas que son esclavistas, como ya lo dijo ahorita Chuy, que tienen que tienen un ejército grandísimo, que tienen un montón de armas, o sea, bueno, en este caso son elefantes y personas antropomorfas y bien raras, pero tienen un montón de armas y nosotros tenemos, o sea, en este caso los espartanos, tenemos que ir a ganarles a ellos porque nos van a invadir, no tenemos que dejarnos, o sea, aunque la película es de la antigüedad, o sea, refleja mucho los valores del tiempo de la guerra del Golfo. De hecho, fíjate, esto es otro punto interesante y creo que como historiadores, más que pensar en fechas, números y todo lo que hemos estado hablando de Heródoto y todo eso, una de las cosas que más nos interesa como historiadores, y que si a ti te gusta la historia, quieres aprender de historia o ya estás en la carrera, ya lo tienes que tener bien claro, lo que los historiadores buscamos es precisamente este tipo de datos. O sea, lo que es la representación, por ejemplo, historiográfica, o sea, cómo se representa a los 300 a lo largo del tiempo. Ok, está el hecho ahí. No podemos comprobarlo al 100% porque, pues bueno, los que lo vivieron, pues murieron y solo quedó la leyenda prácticamente. De hecho, incluso empezaron a surgir cosas como la profecía donde se hablaba de que Esparta iba a ser destruida o iba a tener que llorar la muerte de un rey y que por eso Leónidas va y entrega su vida porque así ya no va a ser destruida Esparta. Profecía que se constató ya que esa es mucho después incluso que el mismo Heródoto no la menciona. Pero esta leyenda se vuelve a retomar constantemente. O sea, por ejemplo, pensemos en los romanos. Los romanos, ellos agarraban y una de las primeras cosas que le contaban a los jóvenes cuando se iban a enlistar en las legiones romanas era la historia de los 300 de Leónidas. Claro, o sea, construye un imperio, pero no en base a decir, mira, ellos se defendieron de un imperio, sino, mira, si estos 300 pudieron contra miles, nosotros que somos una legión, ¿cuánto no vamos a poder lograr? Pero después pensemos, por ejemplo, cómo se utilizaría, no sé, y hablando, no sé, de arrojar niños chiquitos por el monte y cosas por el estilo, pues cómo no se podría haber utilizado en cierta década del siglo XX, ¿no? Donde en los 30, ¿sí, cierto? Donde cierto señor con bigote chistoso pues obviamente nos va a hablar, no sé, de raza pura y de limpiar aquí y todo. Entonces todo lo espartano pues se retoma, quizá no de manera directa, pero pues viene esta idea, ¿no? De hacer una referencia, y bien lo que acaba de decir Carlos, podemos tomarlos y ahora son el mundo musulmán por allá, el mundo occidental por acá, y vean cómo el mundo occidental es más fregón que el mundo oriental, donde no son hombres libres y creen en la magia y no sé cuántas cosas. Bueno, ya para ir terminando, yo quiero hacer una pregunta, pero no a ustedes, no a ustedes. Ya no los quiero. Ya tenemos que irnos. No, sino a la audiencia, a los que nos están viendo. A los espartanos, bueno, los conocemos porque ellos vivían en la ciudad de Esparta, pero su territorio no se llamaba Esparta, se llamaba Lacedemonia. Y mi pregunta es, y quiero que la dejen aquí en los comentarios, ¿por qué a los espartanos les llamaban lacedemonios? Así, lacedemonios. El primero que tenga la respuesta va a salir en el próximo video, bueno, lo vamos a mencionar, y claro, pues si tiene la chance de hacer alguna participación, pues lo podemos invitar, ¿por qué no? Bueno, ¿alguna conclusión? ¿Algo para cerrar? Bueno, yo siento que esto que estamos haciendo es importante, ya que hay estadísticas de la INEGI que actualmente los jóvenes ya no quieren leer o leen menos en comparación de cuando comenzaron estas estadísticas, que era aproximadamente en el 2016. Le estoy hablando de el conteo que se hizo en 2022, y los jóvenes dicen que no hay tiempo. Ya esta sociedad es demasiado rápido, por así decirlo. Ya buscamos todas las cosas de manera inmediata. Y pues obviamente si no tienes tiempo y quieres un resumen de una serie, una película, el resultado de tu equipo de fútbol, cómo quedó, que no alcanzaste a ver el partido, pues buscas en YouTube reseñas, ¿no?
Siento que nuestra importancia aquí en la plataforma es atraer a esa gente y que vean que la cultura no tiene que estar alejada con la historia. Al contrario, siempre tenemos referencias que nos conecta a ella, pero nosotros no la queremos ver. Ok. Carlos. Pues yo lo que podría decir es que aunque los hechos, en este caso 300, la batalla de las Termópilas fue hace miles de años, con ese tipo de películas y producciones que se hacen, yo creo que es importante resaltar que el hecho de que estas producciones acerquen a los hechos del muy pasado hacia nuestro presente, nos ayuda a entender que aunque ya haya pasado hace mucho tiempo, de todos modos tiene y sigue teniendo muchas repercusiones en el presente. Y además vale, hay un filósofo que me gusta, es una frase que dijo, que se llama Benedetto Croce, que dice que toda la historia es contemporánea. Y, o sea, porque aunque haya pasado hace mucho tiempo algún suceso, de todos modos sigue teniendo consecuencias y las seguimos viendo aquí hoy en día. Entonces, esta batalla de los 300, que como ya lo dijimos, hizo que la defensa de Leónidas y sus hombres, hizo que retrasaran 3 días a los persas para que todas las naciones helenas se pudieran haber preparado para lo que fue la Segunda Guerra Médica, que terminó con la victoria de los griegos. Fue lo que hizo un parteaguas para que para que los ideales griegos se propagaran. También hubo más factores, pues, pero en este caso hablando principalmente de eso, de la batalla de los 300, o sea, esta batalla fue muy importante. Y si hubiera sido diferente, si Leónidas hubiera tomado una decisión diferente, quién sabe qué hubiera pasado. No estuviéramos hablando de los 300 espartanos, sino de los miles de persas que hubieran ganado la guerra. Eso no lo sabemos. Pero pues bueno, estas películas nos ayudan a entender un poquito más cómo se manejó este hecho histórico. Pues sí, 2500 años casi de que Leónidas y sus hombres se sacrificaban en las Termópilas. Y seguimos hablando de ellos, y posiblemente seguiremos hablando de ellos incluso hasta el fin de los tiempos. Así que bueno, pues sí, importantísimo Leónidas, y también importantísimo que si te gustó este contenido, le des like, te suscribas, actives las notificaciones, porque nosotros pues seguiremos aquí trayéndote cultura pop, historia e historiografía. Nosotros somos los discípulos de Clio. Y nos vemos en la próxima. Adiós.